buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Está a punto de finalizar el año y hoy queremos hablar de la autoridad portuaria, de Ferrol Sant Cibrao, de cómo ha ido este 2025 y de la previsión que hay de cara al próximo ejercicio, los próximos años. Para hablar de todas estas cuestiones, contamos esta noche con el presidente de la autoridad portuaria, con Francisco Barea. Muy buenas noches, como siempre, y gracias por venir. Muy buenas noches. Hablamos de ese evento que tenía lugar la pasada semana, esa quinta jornada de Puerto Empresa, en la que anunciaba, corroboraba que la puesta en servicio de la conexión ferroviaria estaría en el segundo semestre de 2026, y lo decía muy seguro, sabiendo pues que las obras nunca se sabe, y viendo pues lo que ha pasado años anteriores, está claro que van a estar en servicio, por tanto, en esa fecha. Las que dependen de la autoridad portuaria, sí. Las que no dependen, pues obviamente yo no puedo dar plazos. Estará definitiva porque, bueno, lo he dicho tan firmemente porque creo que es una gran noticia, y es una noticia de que por fin podemos asegurar de que vamos a tener el tren, definitivamente. Y desde luego las fechas que el puerto tiene, independientemente de lo que ocurra ahora en la obra, en el segundo semestre tiene que hacerse la puesta en servicio de la red. Ahora faltaría esa parte, la que no depende de ustedes, la parte de Adif, con esa renovación del ramal. El pasado 14 de noviembre señalaban que en las próximas semanas empezarían las obras. ¿Tienen novedades? No tenemos ninguna novedad. Las obras, se puede considerar que las obras empiezan porque dicen que están viendo pues, afecciones y tal, pero bueno, eso a mí no me vale como plazo de obra. Lo preocupante del plazo de obra es el corte de la vía. Hasta en el momento que sepamos cuándo se empieza a cortar la vía, ahí es donde contaremos el plazo, que teóricamente son 13 meses de ese corte, y ese será el que a nosotros nos perjudique. No sería una obra preocupante si no hubiera esos 13 meses de corte. Es decir, a mí si el resto de obra sigue habiéndola a posteriori, si tarda más meses, no es un problema, porque los trenes pueden pasar. El problema es el corte. Por lo tanto, hasta que empiece la obra en el que se produce el corte de vía, hasta ese momento no sabremos exactamente cuánto problema vamos a tener después, ¿no? Ese es el hándicap mayor. En una de las últimas visitas que hacía el subdelegado del Gobierno, Julio Abaldé, le preguntábamos por estas obras, por esas semanas que decían que iban a comenzar, y él sostenía que iban a acabar a la misma vez que las obras del puerto. ¿Usted es tan optimista? Vamos a ver, no es que sea optimista. Realista. Si las obras tienen un plazo de corte de vía de 13 meses, a día de hoy ya no llegan, porque lógicamente estarían acabadas en enero del 27. Solamente hay que contar 13 meses desde hoy. Otra cosa es que modifiquen algo y hagan que el corte sea menor o mayor de los 13 meses. Por lo tanto, podría acabar antes o podría acabar más tarde, que sería el problema. Pero solamente hay que contabilizar con la información que tenemos. Si la obra tiene 13 meses de corte de vía, a día de hoy la obra se acabaría en enero del 27. No, es hacer cuentas. Por lo tanto, no se puede decir que vamos a acabar a la vez, porque no es verdad. Nosotros vamos a acabar en el primer semestre del 26 completa la obra, arrancaremos la puesta en servicio en ese momento y será la puesta en servicio en el segundo semestre. El problema va a ser que hay una puesta en servicio también de la obra de Adif. Por lo tanto, ¿qué nos está limitando a día de hoy? Plazos de la obra de Adif. En el momento que sepamos cuándo se corta la vía, a partir de ahí veremos el horizonte que nos espera. Con respecto a las obras paralelas que también están llevando en el puerto, ¿cómo van? Esas van bien, van muy bien. Están todas, como se puede ver, están en ejecución. Esas obras van a estar todas acabadas el año que viene sin problema ninguno, porque en los plazos de obra más normales, ¿no? Y repito que bueno, nosotros tendremos a mediados de año todo listo. Y a partir de ahí, bueno, pues habrá que esperar, ¿no? Estamos haciendo una inversión muy grande. En total vamos a invertir 166 millones. Fondos europeos solamente tenemos 49. Las obras pequeñas es verdad que también alguna hemos solicitado fondos y los hemos conseguido, pero de la obra principal, en todo el montante que tenemos, hay 70 millones que todavía los tenemos que pagar nosotros. Y es bueno, pues seguimos hablando lo repetiré siempre que pueda, porque al final es lo que tengo que hacer, ¿no? Es un agravio comparativo muy grande
con puertos cercanos que tienen obras similares, puertos amigos además, pero que es verdad que a unos se les cubre con fondos europeos toda la inversión y nosotros tenemos que desembolsar 70 millones en varios años, que lo único que van a generar es que otro tipo de inversiones que tenemos que hacer, fachada marítima, bueno, pues que a lo mejor los tenemos que retrasar más y no los podemos hacer ya. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Cuando somos infraestructuras críticas en el ámbito del transporte y la logística en el país, y que deberíamos de tener por parte del Estado mucho más apoyo en inversión. No hablo de otra cosa más que inversión. En comparación, está comparando con Coruña, ¿por qué cree que se le da más a Coruña y no a Ferrol? ¿Solicita ese mayor apoyo? ¿Cree que va a venir por parte del Estado? Es una solicitud que hay que hacer sí o sí, es una exigencia que hay que hacer sí o sí, porque tenemos que cubrir una necesidad importante, que es esa cantidad de dinero, ¿no? No es cuestión de que a Coruña hay que dárselo también. Es que en general las inversiones en los puertos, en infraestructuras críticas como son estas, debería haber un esfuerzo por parte del Ministerio en cubrirlos enteros, ¿no? Y no mantener hipotecadas las autoridades portuarias cuando hacemos inversiones de infraestructuras, como digo, críticas, como en su día fue el puerto exterior de La Coruña, que así está el puerto de La Coruña. Nosotros es verdad que lo hemos pagado, pero ahora, por ejemplo, pues tenemos que endeudarnos con el tren, ¿no? Este tipo de infraestructuras debemos de tener una ayuda por parte del Ministerio. No hablo de otro tipo de obras. Luego, si queremos arreglar aduanas, eso es un problema de la autoridad portuaria, que para eso generamos nuestros recursos. Pero las otras, las que de verdad son críticas, yo creo que tiene que haber un apoyo a todas por igual. No estoy diciendo que Coruña tenga más, ni menos, ni nosotros más, ni menos. A todas lo que le corresponda o lo que necesite cada una. Con respecto a las obras del viaducto, ¿cuándo se va a poder usar los ciudadanos esa plataforma peatonal? ¿Cuándo van a poder pasar? Esa es una pregunta muy reincidente, porque claro, es normal que la gente espere y quiera usarla. No se va a usar hasta que la obra esté recepcionada en su totalidad, ¿no? Es verdad que puede existir, podríamos tener una recepción parcial de esa parte de obra, pero no creo que sea así, ¿no? Haremos una recepción parcial, pues posiblemente en mitad de año, porque la puesta en servicio de la infraestructura no quiere decir que no esté la obra acabada. La obra puede estar acabada o casi acabada mientras esté la puesta en servicio, y por lo tanto la podemos recepcionar en un momento dado, a mediados de año, en el segundo trimestre, puede ya estar recibida y por lo tanto abrir el paso. La idea de tener todo listo segundo semestre y poder abrir al público la pasarela, y que ya podamos conectar pues con las obras que el ayuntamiento está haciendo o va a hacer ahora, ya van a empezar en la Cabana, y que ya tengamos la senda circular completa. ¿Qué proyectos desde el puerto recogen de cara a 2026 con la mejora de la ciudad? Tenemos lo que acabo de comentar, tenemos un problema en cuanto a cuándo vamos a poder ejecutar los dos proyectos que faltan de la fachada marítima, ¿no? Por lo que he comentado, pues porque tenemos que desembolsar este mes, tenemos que desembolsar 14 millones de euros del tren, y por lo tanto pues no tenemos ese sobrante que nos permite, pues cuando queramos, poder ejecutar estas dos obras, ¿no? Los dos proyectos de la fachada marítima que me quedan ya los tenemos. Hay que consensuarlos todavía, hay que hablarlos, uno con la parte de hostelería, otro hay que ver con el Arsenal, el tema del foso, pero están hechos. Si fuéramos capaces, por lo menos uno, a ver si podríamos empezar el año que viene, porque necesita menos fondos. El otro lo veo complicado, pero bueno, los tenemos, que es lo importante es tener los proyectos, y eso lo tenemos, ¿no? Luego aduanas, que lo terminaremos a mediados de año. Es muy importante tener aduanas, creo que era una petición de mucha gente, ¿no? Tener ese edificio listo, y lo tendremos a mediados de año. Y luego tenemos más cosas, bueno, hay pavimentaciones internas que haremos de la zona interior del puerto, que están muy deterioradas. Tenemos que terminar, pavimentar la glorieta de entrada del puerto, que también está muy mal, y también la tenemos lista. Lo que pasa es que lógicamente estamos esperando acabar las obras de la vía. De hecho, se ha quitado una vía que cruzaba la glorieta de entrada al puerto. Bueno, esas son las cosas que más o menos tenemos en marcha como obras nuestras, ¿no? Como obras propias. Volviendo a la pasada semana, esa quinta jornada de Puerto Empresa, un año en el que llegaron novedades en esta jornada. Se celebraba por primera vez en ese edificio de Prioriño, había entrega de premios y también fue inaugurado por el presidente de la Xunta. ¿Qué me puede contar de esta jornada?
Bueno, es una jornada que da continuidad a lo que fuimos haciendo estos años atrás. Desde que entré yo como presidente, pues es la quinta vez que lo hacemos. Esta vez mantenemos el nivel energético, por así decirlo, pero esta vez ya nos centramos en lo que el puerto tiene que ser, ¿no? Una comunidad energética. Hay que agradecer la presencia del presidente, por supuesto, porque bueno, eso le da mucho valor a la propia jornada. Hemos tenido una afluencia importante de empresas. Es una jornada dirigida a la explicación de lo que vamos a hacer. Quien lo explica son los propios intervinientes, que son las empresas que lo hacen, y el público también son pues todo el conjunto de empresas, todo el tejido que tenemos alrededor, que al final, si no es por una cosa es por otra, les va a repercutir, ¿no? Y bueno, se ha explicado, creo que muy bien, que ha tenido éxito. Hemos metido a mayores esa parte del premio o un recuerdo, ¿no?, para la gente que trabaja y que ayuda a que esto funcione. Ha recaído en solamente una empresa, pero es verdad que vamos a tener que cambiar el formato y vamos a tener que hacer de 2 en 2 o de 3 en 3 porque fastidia un poco dárselo a uno y no dárselo a más, ¿no? Que tenemos varias empresas que lo merecen tanto como la que lo ha llevado, y que en la próxima jornada intentaremos dar más de uno, porque es que si no, no vamos a dar hecho. Pero creo que es bonito darle un reconocimiento a mucha gente que ha estado toda la vida ahí, que toda la vida ha trabajado por un esfuerzo porque el puerto mejore. No sería justo, ¿no?, que solamente recayera en la autoridad portuaria o en el presidente en un momento dado, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que merece ese reconocimiento y es algo nuevo que hemos hecho para este año y que va a seguir, vamos, lo seguiremos haciendo. ¿Qué pudieron sacar en claro en este encuentro? Pues en claro lo que hemos sacado es a dónde va el puerto. El cambio es totalmente brusco, ¿no?, de lo que nos dedicábamos a lo que nos vamos a dedicar. Lo explicaba también en el foro de defensa que tuvimos ayer. El objetivo del puerto es un objetivo eminentemente energético, como muchos de los puertos, ¿no? Es verdad que va a seguir habiendo tráfico de ciertos combustibles líquidos como gasolina y gasoil, porque durarán durante muchos años, pero es verdad que vienen los sintéticos, es verdad que viene lo derivado del hidrógeno. Es verdad que vamos a desarrollar 2 grandes terminales de líquidos para mover paulatinamente lo que corresponda. Si ahora son hidrocarburos, un poquito más adelante serán sintéticos, un poquito más adelante pues posiblemente sean derivados de hidrógeno. Terminales de líquidos que anunciaba que habrá... Están en obras en la actualidad. El año que viene las tenemos. Y un biodiesel, por lo tanto, ese va a ser un gran centro y lo hemos explicado eso, hemos explicado que vamos a ser autosuficientes energéticamente en la parte que podamos con la fotovoltaica, la planta fotovoltaica que vamos a hacer, porque es que nos obligan a ser así. Y eso es lo que hemos explicado de cómo vamos a trabajar, hacia dónde vamos, y luego la eólica marina, que estaba también una parte centrada. El puerto de Ferrol va a tener una parte muy importante de la eólica marina, pero creo que aún no estamos preparados. Va a tardar un poco en llegar, ¿no? La eólica marina tiene muchos problemas. Hablo de la flotante. También existe algún problema en la fija, que eso lo explica muy bien tanto Navantia como los actores principales, como son Windar, como es Iberdrola. Hay un problema en contratos ahora mismo para tener, pero bueno, es algo, creo que pasará en un año o 2. Volveremos a tener trabajo de jackets o monopiles. La flotante tiene más problemas. La flotante tiene problemas a nivel tecnológico. Todavía falta desarrollos de ciertos aspectos dentro de la propia eólica. Hay problemas en cuanto a que, como digo yo, aquí yo creo que no hay nadie al frente de esto y no se avanza, no está todo parado desde que se publicaron las POEM, no se sabe nada, no se sabe de fechas, hay una incertidumbre muy grande. Eso genera que no exista inversión privada, que la gente se vaya contrayendo más, que no avance, y eso es un problema, ¿no? Y el tercer problema es que nosotros planificamos al año 2030 que tenemos que tener pues 3 gigavatios montados de eólica flotante y resulta que no tenemos planificado la evacuación de la red a tierra, ¿no? Es decir, no hay red eléctrica para volcar todo lo que saquemos, no existe. Y eso hay que planificarlo, pasar una serie de trámites y la construcción, que eso no va a llegar hasta bien pasado el 30-32, no vamos a tener nada sobre esto. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos un problema. Lo solventaremos pues porque tanto Proinlosa, que es una empresa dedicada a eso, y Nervión, que empieza a construir ahora, van a dedicarse a otras cosas mientras no llegue eso, pero la clave de esto es que Ferrol va a estar preparado para cuando llegue. Cuando llegue, las 2 empresas, las Esplanadas
y la parte frontal del dique para embarcación, para montar, ensamblar y montar eso está listo y eso lo tenemos preparado y el día que llegue Ferrol está listo y solo tendrá que recibir proyectos y construirlos. Señalaba que por primer año se llevaba a cabo esta jornada en el edificio de Prioriño. ¿Qué tal acogida está teniendo este edificio? Bien, tenemos 4 empresas ya. Aún no están porque bueno, tienen que desplazarse, las concesiones ya tenemos y es un edificio que al final pues cumplirá lo que al final era, ¿no? Era un edificio que había que recuperar o tirar. Optamos por recuperar porque no tenemos espacio para oficinas y una vez recuperado el edificio tiene unas características extraordinarias y bueno, tenemos 4 empresas, vendrán más y en un plazo de que el puerto empiece a trabajar como Dios manda se va a llenar, ya tenemos más solicitudes y se llenará, abriremos la cafetería también, que ya lo tenemos previsto, y montaremos allí pues un centro de oficinas como un puerto exterior, como Dios manda, tiene que tener, ¿no? Volvemos a hablar de este encuentro porque también destacaba, pedía, reclamaba la llegada de ese ferrocarril del siglo XXI. Es una petición que todo el mundo que me haya seguido un poco llevo haciendo desde el minuto 1 de septiembre que llegué aquí. De septiembre del año 21 yo llevo solicitando el tren. Primero porque nos repercute mucho al puerto en cuanto a la salida de las mercancías. Nos repercute más que nada en competitividad, ¿no? Y siempre he dicho también, y ahí comparto totalmente la teoría que está haciendo el ayuntamiento, el alcalde, que es el problema está en pasajeros, no en mercancías. El problema lo tenemos que tenemos una red de transporte ferroviario entre La Coruña y Ferrol tercermundista. De ahí nace una protesta vecinal que me parece extraordinaria, que pasó el otro día, el Foro por Ferrocarril, al cual nosotros también nos hemos unido y creo que ha tenido una respuesta sin precedentes en Ferrol, ¿no? Se esperaba esa manifestación, esa congregación de gente el pasado domingo. A mí me ha sorprendido, eso quiere decir claramente que es un problema social importante en Ferrol. Y creo que es algo que debe de ser así, ¿no? Allí nos hemos juntado sin colores políticos, había alcaldes de todos los colores juntos y toda la ciudadanía de Ferrol, ¿no? A mí es verdad que particularmente en esa manifestación me sobraban las banderas, de todos los tipos, me sobraban. Eso es una manifestación sin partidos. Porque además es que la plataforma, el foro en este caso, lo ha dicho por activa y por pasiva, sí, que es una plataforma ciudadana y que no hay cabida a ningún color, sino a todos. No tiene nada que ver. Allí nos tenemos que manifestar el pueblo, no debe de haber banderas y es lo único que yo no veo bien de la manifestación, ¿no? Pero el resto me parece extraordinario lo que pasó y que eso nos da una base para seguir luchando desde las administraciones para solicitar a este gobierno o al que venga que hay que pedir un tren como tiene que ser. Lo que pasa que, bueno, luego escuchas declaraciones que como ha pasado con el ministro, llevamos, yo no sé si llevaremos 15 o 20 años que estamos con estudios informativos de cómo va a ser la línea. La línea no ha cambiado desde 1913, entonces, por lo tanto, habrá estudios informativos de hace 20 años que valgan igual que ahora, si es que no hay otra opción. No se puede optar por un trazado nuevo porque no hay manera de meterlo. Por lo tanto, hay que pensar bien de una vez qué hacemos. El bypass de Betanzos, hay que resolver las alegaciones porque las alegaciones son particulares de un ayuntamiento y que creo que lo tienen fácil porque es del mismo color político, por lo tanto, que algo se vaya liberando. El problema de esto, lo dije en las jornadas, que si vamos a hablar de certezas, y la única certeza que tenemos a día de hoy es que no va a haber una inversión, ni una inversión en la línea Ferrol-Coruña. Eso es una certeza. Hasta que me desmientan, ojalá me desmientan, la inversión a día de hoy es 0. El año que viene, 0. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no hay presupuestos del Estado. Por lo tanto, con eso poco no tenemos otro color. Y porque además el tramo Betanzos-Ferrol no está en la red básica de transportes y por lo tanto los fondos europeos no van a ir para ahí. Esa es la situación a día de hoy. Y hay que seguir reivindicando pues lo que nos toca, tener el tren que corresponde a una zona como es Ferrol. ¿Qué va a perder Ferrol al no estar incluido en el corredor atlántico? Inversión. Pierde inversión. Los fondos europeos van directamente a la red básica del corredor atlántico. Nosotros estamos en el corredor atlántico, pero estamos en una red que se llama global, una red de aquí al 50. Pero los fondos están destinados a la básica. La básica, que dudo mucho que esté en el 30, están destinados ahí. Y ahí hay otra agravante muy, muy grande, ¿no? No avanza lo mismo el corredor del Mediterráneo que el corredor del Atlántico.
El corredor del Atlántico se puede decir que no avanza. Yo no veo más que PowerPoints en los que nos anuncian que todo es muy bonito y todo va muy bien, pero yo no veo que avance nada. Ni tenemos intermodal, ni tenemos ningún avance de ningún estudio. Seguimos esperando lo que comentaban las alegaciones del bypass, por lo tanto, estamos ahí, no tenemos fondos europeos, no hay presupuestos del Estado, por lo tanto, perspectiva muy mala. Vamos a hablar de tráficos, pero en este caso del puerto, hablaba que este año era un año de transición. ¿Cómo diría que ha sido este 2025 a nada de que termine ya el año? Pues hemos cumplido lo que decíamos, que iba a ser un año malo, un año un poco mejor que el pasado. Sobre todo somos mejor en número, no tanto en tráficos, pero hemos mejorado en número, en monetario me refiero. Era previsible lo que pasó, es decir, nos seguimos manteniendo como el año pasado. Hemos mejorado un poquito y nos siguen faltando tráficos, es decir, obviamente ya no nombro carbón, porque ya no lo nombro, pero sí es verdad que Alcoa seguimos igual, seguimos en la mitad de una producción normal, eso nos repercute mucho, aproximadamente 3 millones de toneladas. Tenemos que todavía no ha arrancado Forestal del Atlántico como todos los años, llevamos 2 años que sabíamos que iba a ser así, no es ningún problema. Que tiene que arrancar con los nuevos contratos y por lo tanto volver a su nivel. Reganosa está funcionando muy bien. Tenemos que tener en cuenta que las terminales de líquidos no están trabajando, están a cero. El año que viene acabarán y empezarán a trabajar en el 27. Tenemos la terminal de contenedores que este año ha salvado un poquito, pero seguimos con los mismos problemas, seguimos sin tren y seguimos con problemas de líneas, por lo tanto también es otro a sumar en el 27. Y aún así hay que ver la parte positiva. La parte positiva es que de un año, pues un ejemplo del año 17 o del año 18 en que el carbón estaba a tope, Alcoa también y tal, a nosotros a día de hoy nos faltan los 5 millones aproximadamente de carbón más 3 de Alcoa, o sea, nos faltan 8 y aún así vamos a cerrar cerca de 7. Por lo tanto, lo positivo es que la base del puerto en una situación mala es alta. Tener casi 7 millones de tráfico en una situación quizá la más desfavorable que ha tenido nunca el puerto, es una base muy buena. A partir de ahí, todo toca crecer, ¿no? El año que viene mejoraremos, pero no tanto como querríamos, pero en el 27 se tiene que notar. En el 27 el tren estará funcionando, las 2 terminales de líquidos estarán funcionando, empezará a resurgir de verdad la terminal de contenedores y tendremos más frentes abiertos de más tráficos que van a venir y eso se va a notar mucho, ¿no? Forestal estará en un 100% que ha estado siempre. Reganosa, por supuesto, en su nivel, como siempre, Megasa también, la chatarra, todo eso bien, y eso va a dar el cambio ya cualitativo en el año 27. ¿Y qué va a suponer para el próximo año la adjudicación de la terminal de cruceros? Bueno, el año que viene todavía va a ser el año de implantación, es el año en que tiene la concesión, empezaremos a trabajar para ya empezar con la base de cruceros. Es fasificada, es decir, lo primero tenemos terminalista, segunda fase será construcción física de la terminal. La localización ahí de la lonja va a ser entre la lonja y el problema. CCS será en su momento no es ningún problema la lonja respecto a esto, ninguno. De hecho van a convivir perfectamente y de hecho creo que puede ser un gran aliado de la cofradía porque la gente que baje de la cantidad de turistas que van a venir, que van a ser muchos, yo creo que a la lonja le va a venir bien. Y la lonja, yo lo he hablado con el presidente de la cofradía, que está de acuerdo y lo hemos visto, tiene que haber un servicio de la lonja y una captación de ciertos clientes que tienen un producto allí al lado de donde bajan, magnífico, y eso hay que explotarlo, y eso la cofradía tenemos que hablarlo para que lo explote, ¿no? Eso no es ningún problema. En la primera fase tenemos terminalista, vamos a empezar ya con el negocio de los cruceros, cuántos vendrán, de qué manera, quiénes, bueno. Luego vendrá la ubicación física y bueno, las obras tenemos que ampliar el espigón y tal, pero no va a influir, pueden atracar ahora mismo donde atracan todos, pero la figura del terminalista es clave. Y eso nos llevará a que dentro de unos años, yo espero que pocos, no tantos como se habla el pliego, dice, ¿no? Yo creo que lleguemos dentro de 3-4 años a unas cifras de a lo mejor 60-80.000 personas que entren al año en Ferrol va a ser muy importante, sobre todo porque no vamos a tener cruceros como pasa en Coruña, cruceros muy grandes, cruceros de mucha gente. Vamos a intentar que sean medios, cruceros de
de no tanta gente, que se quede la mayoría en Ferrol, muchos que intentaremos que Pecnorte, que se queden en La Coruña a dormir, en Ferrol a dormir, que seamos origen de salida de cruceros, que lo vamos a ser. Eso veremos a ver si somos capaces de ser un buen origen de cruceros. Por lo tanto, vamos a generar un movimiento que esperemos que tire de toda la capacidad hotelera que tiene Ferrol y a partir también, obviamente, de la hostelería, y a ver qué sale de todo esto. Pero yo creo que hemos dado bastante revulsivo para la ciudad. Yo creo que hemos dado un paso importante, sí. Yo creo que hemos dado un paso importante. Esto va ligado también a este cambio de imagen que está sufriendo la ciudad. Le va a venir muy bien. Las obras que se están haciendo del concello creo van a aportar mucho en cuanto a la belleza de la ciudad, a la apertura, van a cambiar un poco y yo creo que hay un ánimo distinto y yo creo que se va a repercutir mucho. Finalizamos esta entrevista recordando lo que decía hace unos minutos. En 2021, en septiembre de 2021, acogía el puesto como presidente de la Autoridad Portuaria. ¿Qué balance hace de estos 4 años? Bueno, yo creo que es un balance positivo, no voy a negar que el balance creo que es positivo, ¿no? Yo creo que hemos sufrido, no se ha coincidido, pero eso no es ningún hándicap, el peor momento quizá del puerto históricamente a nivel de tráficos. Bueno, no es ningún problema. Cuando a un presidente lo ponen a gestionar, tiene que gestionar con lo que toca. Yo nunca me he quejado, al contrario, me parece un revulsivo más, ¿no?, hacer todo lo que hacemos. Y de aquello habíamos puesto una serie de pautas, ¿no?, y tender puentes, hacer cosas que yo creo que hemos cumplido muchas, pero yo particularmente para mí, y es algo que me llevaré yo, el hecho de que hayamos sido capaces de completar el tren. Yo creo que es el puerto de Ferrol, la gente no es consciente, pero no tendría futuro sin el tren. No tendría capacidad de nada. En el futuro el puerto exterior seguiría siendo un espacio, bueno, medio muerto y no tendríamos capacidad. Todavía no somos conscientes de dónde va a llegar el puerto de Ferrol dentro de unos años. No somos conscientes. Lo seremos el día que lo tengamos lleno, que ocurrirá, aunque la gente no lo crea, ocurrirá. Lo que pasa es que no podemos hablar. Yo no voy a hablar de lo que se va a hacer o no hasta que las cosas sean oficiales. O sea que ahí hay proyectos interesantes. Hay muy interesantes, pero que las cosas hay que hacerlas con tiento, hay que hacerlas bien hechas y hay que hacerlas con realidades. La mayor realidad es el tren, y el tren es el futuro del puerto, no hay otra, no tenemos otra, ¿no? Cambiar la fachada marítima, por supuesto que es algo que creo que no para la autoridad portuaria, pero sí para la ciudad es un premio, ¿no? Yo creo que quien lo tiene que valorar es la ciudadanía. Y bueno, quedan cosas por hacer, que hay que resolver, que el puerto resurja, ¿no?, que vuelva a ser lo que era, terminar la fachada marítima, terminar edificios aduanas, tener un puerto acorde con la ciudad. Y bueno, nos quedan cositas por hacer, sí. Pero bueno, yo me siento satisfecho del trabajo, ¿no?, independientemente de que haya cosas que salgan mal. Aun planificando las cosas bien y aun siendo muy cauto y aun intentando no anunciar cosas que no son reales, aún así hay cosas que salen mal, ¿no? Entonces hay que tener ilusión. Yo tengo mucha ilusión en Ferrol en general. Yo siempre lo digo, desde el año 84 ya tengo una edad que me permita hablar de esos años. Nunca había visto la ciudad con la luz y con el esplendor que creo que va a tener. Hace muchos años que no se le ve esto. Y te lo dice la gente cuando estás fuera, cuando vas por fuera de la ciudad, cuando vas a otros sitios, dice, oye, ¿cómo está cambiando Ferrol? Eso es lo más importante de todo. Y eso, bueno, pues vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino, entre Ayuntamiento, Autoridad Portuaria, Arsenal. Yo creo que vamos por el buen camino. Francisco Barea, como siempre, un placer poderle haber tenido aquí esta noche en Espacio Abierto. Gracias, y nos quedamos con las ganas de saber de esos proyectos que están ahí barajándose, pero que tendremos que conocerlos cuando ya estén materializados y sean reales, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.